Detente un segundo. ¿Quién está observando tus pensamientos ahora mismo? ¿Quién está presente mientras tu mente planea el futuro o revive el pasado? Esta pregunta, tan sencilla, revela algo que tanto Buda como Eckhart Tolle descubrieron de maneras distintas, pero que llegaron a la misma verdad devastadora. El ego, esa identidad que crees que eres, necesita desesperadamente del tiempo para sobrevivir y va a inventar el tiempo psicológico de todas las formas posibles, para mantenerte atrapado en la ilusión de que eres alguien que necesita convertirse en algo en el futuro, como si fueras un tamal que necesita más cocción. Buda, hace 2500 años, se sentó bajo la higuera de Bodhi y percibió algo que sacudió toda la estructura del sufrimiento humano. Eckhart Tolle, sentado en una banca de parque en una depresión profunda a los 29 años, tuvo el mismo insight fulminante. ¿Y qué descubrieron? Que el tiempo no existe de la forma en que tu mente te hace creer. El tiempo cronológico, sí, el sol sale y se pone, como siempre. Pero el tiempo psicológico, ese en el que vives el 95% de tu vida, es una fabricación del ego para mantenerte en sufrimiento constante, como un mariachi que nunca deja de tocar la misma canción triste. ¿Nunca te detuviste a observar esto? ¿Que toda la ansiedad que sientes es sobre algo que aún no ha pasado? ¿Que toda la depresión que cargas es sobre algo que ya pasó? ¿Que en este exacto segundo, ahora, mientras respiras, no hay problema alguno? Pero espera, porque lo que voy a revelar sobre cómo el ego opera esta prisión temporal va a poner tu mundo de cabeza como un trompo descontrolado. Buda llamó a esto la sed insaciable, la que mantiene la rueda del samsara girando. Tolle lo llama el cuerpo de dolor alimentado por el tiempo psicológico. Pero ambos están apuntando a la misma trampa. El ego solo existe como una historia sobre quién fuiste y quién serás. Literalmente no puede existir en el ahora. Por eso te secuestra al pasado y al futuro constantemente. No es un error, es estrategia de supervivencia del ego. Es como un coyote que siempre busca la presa más fácil. Déjame mostrarte cómo esto funciona en la práctica. Te despiertas por la mañana. Durante los primeros segundos hay solo conciencia pura. No sabes ni quién eres aún, pero en 3, 4 segundos, la mente se enciende como una computadora y comienza la narrativa. Eres fulano, tienes aquellos problemas, necesitas hacer aquellas cosas, tienes aquella historia, y listo. Fuiste secuestrado del ahora al tiempo psicológico. El ego despertó y te llevó lejos de la única realidad que existe, como un nahual que te transforma en algo que no eres. Tolle cuenta que cuando él tuvo su despertar, la mente repetía compulsivamente, ya no aguanto más vivir conmigo mismo. Y de repente, una presencia observó esa frase y preguntó, espera, si no aguanto vivir conmigo mismo, ¿cuántos yos existen aquí? Uno que no aguanta y otro que es insoportable. Y en esa grieta de conciencia, el ego se derrumbó. ¿Y qué sobró? Solo el ahora, solo presencia, solo ser, sin historia, sin tiempo, sin sufrimiento, como quitarse un zarape pesado en un día caluroso. Buda, de forma diferente pero paralela, observó que toda vez que la mente se apega a cualquier experiencia, sea placer o dolor, crea sufrimiento. Y ese apego es temporal. Es querer que el placer que ya pasó vuelva. Es querer que el dolor que está aquí se vaya en el futuro. Es nunca estar plenamente donde se está. Es siempre estar psicológicamente en otro lugar que no es el ahora, como un alma en pena vagando sin rumbo fijo. Calma.
porque lo que voy a revelar ahora sobre los 3 tipos de tiempo que el ego usa para aprisionarte va a hacer que reconozcas exactamente dónde estás atrapado. Y cuando reconoces la prisión, la puerta comienzan a aparecer, como encontrar un oasis en el desierto. El primer tipo es el tiempo del arrepentimiento, eso que Buda identificó como uno de los venenos mentales. Tu mente revive aquella situación de años atrás, aquella frase que dijiste, aquella elección que hiciste, y crea una narrativa. Si hubiera hecho diferente, mi vida sería mejor ahora. Tolle explica que esto es el cuerpo de dolor alimentándose del pasado. El ego adora el sufrimiento antiguo porque mantiene la historia del yo sufridor viva. Necesita esa identidad. Sin ella, ¿quién serías? Como un luchador sin máscara. Voy a contarte el caso de Guadalupe, una paciente que pasó 12 años en terapia tradicional reviviendo un trauma de infancia. 12 años recontando la misma historia, manteniendo el ego de la víctima alimentado, hasta que un terapeuta que estudiaba a Tolle preguntó: Guadalupe, ¿quién está observando esta historia ahora? ¿Hay sufrimiento en este momento presente o hay memoria de sufrimiento? Y algo se quebró. Ella percibió que estaba voluntariamente entrando en el tiempo psicológico para mantener una identidad. El trauma no estaba sucediendo. La mente estaba rescatando y reviviendo. Y cuando la presencia observó esto, sin juzgar, sin resistir, solo observando, el cuerpo de dolor comenzó a disolverse, como un copo de nieve en la mano. El segundo tipo es el tiempo de la ansiedad. Este es el favorito del ego moderno. Buda lo llamaba la sed de venir a ser. Tu mente proyecta escenarios futuros catastróficos o deseados y te hace creer que tu paz depende de controlar lo que aún no existe. Tolle dice que toda preocupación es resistencia al momento presente disfrazada de preparación para el futuro. Crees que estás siendo prudente, pero estás solo rehusando estar plenamente ahora, como un avestruz que esconde la cabeza en la arena. Guarda este insight sobre la ansiedad como rechazo de el ahora, porque va a hacer sentido cuando yo revele el tercer tipo de tiempo que mantiene la prisión completa, como el último clavo en el ataúd. El caso de Javier es revelador. Ejecutivo de 42 años, 3 ataques de pánico por semana, agenda llena de compromisos futuros. Mente acelerada planeando 10 pasos adelante. En una sesión de meditación guiada por enseñanzas de Tolle, él fue instruido a sentir el cuerpo interior mientras la ansiedad surgía y percibió algo aterrador. La ansiedad no estaba en el cuerpo, estaba en la proyección mental de un futuro que no existía. El cuerpo estaba perfectamente bien, sentado, respirando. Era la mente inventando escenarios y el ego identificándose con ellos. Cuando él trajo atención total para la sensación física del momento presente, la ansiedad no tenía dónde agarrarse. Ella necesita del tiempo psicológico para existir, como un fantasma que necesita de la oscuridad. Pero espera, porque existe un tercer tipo de tiempo que es aún más sutil y peligroso. Es el tiempo espiritual. Y Buda alertó sobre esto hace 2500 años, cuando dijo que hasta la búsqueda por la iluminación puede ser una trampa del ego. Tolle explica que el ego espiritual es el más resistente porque él se disfraza de buscador. Él dice: yo aún no estoy despierto, pero un día voy a estar. Yo aún no estoy presente, pero estoy trabajando en eso. Y listo. Creaste un yo futuro espiritualmente evolucionado y un yo presente inadecuado. Y el ego continúa vivo, alimentado, se escondiendo en la propia búsqueda espiritual, como un lobo vestido de oveja.
Ese es el truco más refinado. Lees a Tolle, estudias a Buda, meditas todos los días, pero mantienes la estructura del ego intacta porque hay un yo aquí que va a tornarse despierto allá adelante. Es tiempo psicológico disfrazado de jornada espiritual. Por eso Krishnamurti decía que el observador es el observado. No hay nadie tornándose presente, o hay presencia ahora, o hay identificación con la mente que busca presencia en el futuro, como buscar agua en un espejismo. Voy a revelar ahora los 3 portales que tanto Buda como Eckhart Tolle identificaron para colapsar esa ilusión temporal. No son técnicas para alcanzar algo en el futuro. Son reconocimientos que suceden ahora o no suceden. No practicas presencia, dejas de practicar ausencia. Portal 1. Reconocer que el pensamiento no eres tú. Buda enseñó anatta, no yo. Eckhart Tolle enseña, tú no eres tus pensamientos. Tú eres la conciencia que observa los pensamientos. Cuando estás perdido en preocupación sobre mañana, ¿quién está percibiendo esa preocupación? Ese que percibe nunca entra en el tiempo psicológico. Él está siempre aquí, siempre en el ahora, siempre en paz. El ego no quiere que descubras esto, porque si reconoces al observador, el ego pierde el control. Experiméntalo ahora. Observa el próximo pensamiento que surja. No intentes controlarlo, no juzgues, solo observa. Como observas una nube pasando, ¿lo percibiste? Hay un espacio de conciencia que está aquí antes del pensamiento, durante el pensamiento y después del pensamiento. Ese espacio no tiene historia, no tiene tiempo, no tiene ego, es pura presencia. Buda lo llamó naturaleza búdica. Eckhart Tolle lo llama ser, pero es la misma puerta abriéndose. ¿Parece simple estar presente? El ego tiene un truco que necesitas saber y está relacionado con el segundo portal. Portal 2. Sentir el cuerpo interior. Buda enseñaba Kayagatasati, atención plena en el cuerpo. Eckhart Tolle explica que el cuerpo vive permanentemente en el ahora. Él no puede estar en el pasado o en el futuro. Entonces, cuando traes atención a la sensación interior del cuerpo, anclas presencia en el momento presente, el ego pierde la capacidad de secuestrarte, porque la mente no consigue arrastrarte al tiempo psicológico mientras estás sintiendo el cuerpo energético. Te voy a contar sobre Guadalupe, que sufría de insomnio crónico por causa de pensamientos compulsivos. La mente no se apagaba, removiendo pasado y futuro sin parar. Un terapeuta que aplicaba enseñanzas de Eckhart Tolle le enseñó la técnica del cuerpo interior en la cama. Sentir las manos por dentro, los pies, el pecho, como un campo energético sutil. En las primeras noches, la mente resistió, jalando de vuelta para pensamientos. Pero Guadalupe persistió, volviendo siempre que percibía que había sido secuestrada, y algo extraordinario sucedió. La mente comenzó a desacelerar porque no tenía más combustible del tiempo psicológico. El cuerpo estaba tan presente que el ego no conseguía crear la historia de Guadalupe con problemas. Había solo un cuerpo consciente respirando. En 2 semanas, el insomnio que duraba 6 años desapareció. No fue curada, fue disuelta por la presencia. Y aquí está el insight más profundo que conecta a Buda y Eckhart Tolle de una forma que la mayoría no percibe. Ambos enseñan que el sufrimiento no está en lo que sucede, sino en la resistencia a lo que sucede. Y resistencia es siempre temporal, es querer que el presente sea diferente. Es rehusar lo que es ahora, proyectando un escenario mejor en el futuro, o lamentando que el pasado fue diferente. ¿Recuerdas el cuerpo de dolor que Eckhart Tolle describe? Es exactamente lo que Buda llamaba samkara,
las formaciones mentales condicionadas que cargan sufrimiento acumulado. Y ambos enseñan la misma solución: aceptación radical del momento presente. No resignación pasiva, sino reconocimiento profundo de que este momento no podría ser diferente de lo que es. Y cuando esa aceptación sucede, sin resistencia mental, algo milagroso se revela. El sufrimiento no estaba en el evento, estaba en la rehúsa del ego en aceptar lo que es. Eso lleva al tercer portal, que es el más poderoso y el más difícil de entender para el ego. Portal 3. Habitar el espacio entre estímulo y respuesta. Buda enseñó esto en el camino óctuplo, especialmente en habla correcta y acción correcta. Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, dijo que entre estímulo y respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad. Eckhart Tolle explica que ese espacio es el ahora. Es donde la presencia puede escoger. Al invés del ego reaccionar automáticamente, déjame mostrarte cómo eso funciona. Alguien te critica en el trabajo, el estímulo entra. Si estás identificado con el ego, la reacción es instantánea y automática. Ira, defensa, contraataque, todo en milisegundos, todo condicionado por el pasado. El ego sintió amenaza a su imagen y reaccionó. Pero si hay presencia, si el observador está despierto, algo diferente sucede. El estímulo entra. Pero antes de la reacción, hay un espacio, un microsegundo de conciencia donde puedes escoger no suprimir la emoción, pero no identificarte con ella, sentir la activación en el cuerpo, observar el impulso de reaccionar, pero no ser poseído por él. Ese espacio es la libertad que Buda prometió. Es el ahora que Eckhart Tolle revela. Es el portal de salida de la prisión del tiempo psicológico, porque cuando habitas ese espacio, no estás más siendo gobernado por patrones condicionados del pasado y no estás proyectando resultados deseados en el futuro. Estás totalmente aquí, responsivo al invés de reactivo, creativo al invés de mecánico. Te voy a contar sobre Javier, que casi destruyó su matrimonio porque toda vez que la esposa hacía un comentario crítico, él explotaba. Patrón automático instalado desde la infancia con una madre controladora. Él estudió Eckhart Tolle y Buda durante meses. Pero la explosión continuaba, hasta que un día, durante una discusión, algo diferente sucedió. La esposa dijo algo, y antes que la reacción automática tomase cuenta, hubo un espacio, un segundo, tal vez menos, donde Javier sintió el impulso de explotar, pero no era el impulso. Él observó la activación en el pecho, el calor subiendo, el pensamiento se formando, pero no se tornó eso. Él habitó el espacio, y de ese lugar de presencia, una respuesta totalmente diferente emergió. No fue control, fue libertad, no fue suprimir ira, fue no ser la ira. Y aquí está el paradojo que el ego nunca va a entender. Cuando dejas de intentar cambiar el presente, cuando aceptas totalmente lo que es, la transformación real sucede, no en el futuro, ahora. Buda percibió eso bajo el árbol. Eckhart Tolle percibió eso en el banco de la plaza. La búsqueda mantiene el buscador, que es el ego disfrazado. Cuando la búsqueda cesa, cuando hay solo esto que es ahora, el despertar ya ha sucedido. ¿Consigues sentir eso? No entender intelectualmente, pero sentir que en este exacto momento, mientras respiras, no hay problema. La mente va a decir que hay 1000 problemas, pero ellos están todos en el tiempo psicológico, en el ahora. Hay solo lo que es. Y lo que es nunca es un problema. Es solo lo que es. Pero el ego es listo.
Él va a pegar esto que estoy diciendo y transformar en más una historia. Él va a decir, entonces ahora yo necesito estar en el ahora. Yo necesito disolver el ego. Y listo, creaste un nuevo tiempo psicológico. Hay un yo aquí que necesita alcanzar el ahora allí. Y el ahora se torna más un destino futuro, más una zanahoria enfrente del burro que nunca va a ser alcanzada. Por eso tanto Buda como Eckhart Tolle son enfáticos. No hay camino para la presencia. Presencia es el camino. No hay esfuerzo para estar en el ahora. El esfuerzo es futuro. Es el ego queriendo conquistar algo. Estar en el ahora es cesar el esfuerzo de estar en otro lugar. Es parar de resistirte a este momento. Es dejar de alimentar la historia del yo que necesita convertirse en algo. ¿Estás sintiendo ese espacio de quietud dentro de ti mientras escuchas esto? No la mente analizando lo que estoy diciendo, sino algo más profundo. Esa quietud siempre ha estado aquí. Tú solo estabas tan ocupado alimentando el tiempo psicológico que no te diste cuenta. Déjame mostrarte ahora las 3 prácticas que disuelven el tiempo psicológico. No son técnicas para alcanzar algo en el futuro. Son reconocimientos que suceden ahora o no suceden. Práctica 1. El portal de la respiración consciente. Buda enseñó Anapanasati, atención plena en la respiración. Eckhart Tolle dice que la respiración es un puente entre el inconsciente y el consciente, entre lo automático y el ahora. No respiración controlada, sino conciencia de la respiración que ya está sucediendo. Entonces ahora, siente la próxima inspiración. No forces, no cambies. Solo siente el aire entrando. ¿Dónde lo sientes? En la nariz, en el pecho, en la barriga. Esa atención simple te ancla en el ahora. El ego no puede operar mientras estás totalmente con la respiración, porque la respiración no tiene historia. Ella sucede ahora, solo ahora, siempre ahora. Haz esto por 3 respiraciones conscientes. Solo 3. La mente va a intentar secuestrarte entre una y otra, pero siempre que te des cuenta, regresa. Ese regreso no es fracaso, es el despertar sucediendo. Cada vez que percibes que estabas perdido en pensamiento y vuelves a la respiración, estás ejercitando el músculo de la presencia. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta. No es la calidad de tu atención lo que importa, es el acto de retornar. El ego quiere que seas perfecto, que consigas quedarte 3 respiraciones sin distracción. Pero la presencia no se importa con la perfección. Ella reconoce que percibir la distracción ya es presencia observando a el ego. Entonces toda vuelta es victoria, no fracaso. Práctica 2. El portal de los sentidos. Eckhart Tolle habla mucho sobre esto. Buda enseñó como uno de los fundamentos de la atención plena, cuando estás totalmente en los sentidos. No puedes estar en el tiempo psicológico, visión, audición, tacto, olfato, paladar. Todos suceden apenas en el presente. Entonces ahora, escucha el sonido más distante que consigues percibir. No lo nombres, no lo analices, solo escucha. Puede ser el tráfico, pájaros, viento, no importa. Mientras estás totalmente escuchando, ¿dónde está la preocupación con el mañana? ¿Dónde está el arrepentimiento de ayer? Ellos no pueden coexistir con atención total en el sonido. Ahora siente el peso de tu cuerpo donde estás sentado o acostado. Siente la textura de la ropa en la piel. Siente la temperatura del aire. 5 segundos de atención total en los sentidos y el ego pierde el control. Parece demasiado simple para funcionar, y es exactamente por eso que funciona. El ego quiere complejidad,
porque la complejidad te mantiene en el tiempo psicológico. Presencia es siempre simple, siempre disponible, siempre ahora. Práctica 3. El portal de la aceptación radical. Esto es donde Buda y Eckhart Tolle se encuentran de forma más profunda. Buda enseñó que la resistencia es la raíz del sufrimiento, dukkha. Eckhart Tolle enseña que lo que resistes persiste, y ambos apuntan para la misma verdad: aceptar el momento presente como él es. Sin condición, es la muerte del ego. Entonces, cuando la ansiedad surja, no luches contra ella. Siente dónde ella está en el cuerpo. Dale espacio para ella. Di sí para ella. No un sí de resignación, sino un sí de reconocimiento. Esto está aquí ahora, es parte de lo que es. Y cuando paras de resistirte, algo milagroso sucede. La ansiedad no encuentra dónde agarrarse. Ella necesita de tu resistencia para mantenerse. Ella se alimenta de tu no para el presente. Voy a contarte sobre Lupita, que tenía ataques de pánico en el metro, 10 años evitándolo, tomando el autobús, limitando su vida, hasta que aplicó la enseñanza de Eckhart Tolle. Entró al metro sintiendo el pánico surgir, pero al revés de luchar, ella dijo sí. Sintió el corazón acelerar y dijo, bienvenido. Sintió la opresión en el pecho y dijo, te veo. No intentó respirar hondo, no intentó calmarse. No intentó cambiar nada, apenas aceptó totalmente lo que estaba sucediendo, y en 30 segundos el pánico comenzó a disolverse. No porque ella hizo algo, sino porque paró de hacer, paró de resistirse. Paró de alimentar el cuerpo de dolor con la historia de Lupita que tiene problemas con el metro. Y aquí está el insight que va a cambiar todo si realmente lo captas. El sufrimiento que tú cargas no es causado por lo que sucedió. Es causado por la historia que tú cuentas sobre lo que sucedió. Y esa historia existe apenas en el tiempo psicológico. El evento original ya pasó. Lo que mantiene el sufrimiento vivo es que tú entras en el pasado mentalmente y revives, recreas, mantienes la identidad de quien sufrió aquello. Eckhart Tolle cuenta que conoció a una mujer que cargaba resentimiento contra su madre por 30 años. 30 años alimentando la historia de cómo su madre fue injusta, cómo ella sufrió, cómo su vida fue perjudicada. Y un día Eckhart Tolle le preguntó, ¿esto está sucediendo ahora? Ella dijo, no, pero sucedió. Y él respondió, entonces no está sucediendo. Está siendo traído a la existencia por tu mente que entra en el tiempo psicológico y revive. Y en ese momento, algo se rompió. Ella percibió que estaba eligiendo sufrir, no conscientemente, sino por identificación con el ego, que necesita la historia para existir. Buda enseñó exactamente eso cuando dijo que tú no puedes cambiar la primera flecha que te acierta, pero tú disparas la segunda flecha al reaccionar con aversión o deseo. La primera flecha es el evento. La segunda es la historia que tú creas sobre el evento, y la segunda causa mucho más sufrimiento que la primera. Consigues ver dónde estás disparando la segunda, tercera, milésima flecha. ¿Dónde estás manteniendo vivo en el tiempo psicológico algo que ya pasó? ¿Dónde estás creando sufrimiento futuro por proyectar escenarios catastróficos? El ego va a decir que tú estás siendo realista, que necesitas prepararte, que no puedes simplemente ignorar los problemas. Pero hay una diferencia enorme entre acción práctica en el presente y preocupación psicológica con el futuro. Eckhart Tolle hace una distinción crucial. El reloj no es tiempo psicológico. Tú puedes usar el reloj, hacer planes, tomar acciones. Todo esto sin entrar en el tiempo psicológico.
Tiempo psicológico es cuando tu paz está condicionada a algo que no está aquí ahora. Cuando tú dices, voy a ser feliz cuando consiga aquello, voy a tener paz cuando resuelva este problema, voy a aceptarme cuando alcance aquel objetivo. Eso es el ego alimentándose de futuro. Buda llamaba eso de sed insaciable, tanja. Y la sed insaciable, tanja, nunca es satisfecha, porque cuando tú alcanzas un objetivo, el ego inmediatamente crea otro. Tú piensas que quieres el carro, la casa, la relación, pero lo que el ego realmente quiere es mantener la estructura de querer, porque mientras hay deseo no satisfecho, hay un yo que necesita completarse en el futuro, y el ego continúa vivo. Por eso Buda no enseñó la renuncia al mundo. Él enseñó a renunciar a la identificación con el deseo y la aversión. Puedes tener coche, casa, una relación, todo eso, pero sin hacer de ello la condición de tu paz. Tu paz está ahora, o no está, y cuando está ahora, actúas desde la plenitud, no desde la carencia. Tus acciones son creativas, no compensatorias. Ya notaste que las personas más exitosas de verdad, no las que compensan un vacío interior con conquistas externas, sino las que irradian paz genuina. Ellas están siempre presentes, hacen lo que necesita ser hecho ahora, totalmente, sin resistencia. No cargan con el pasado. No anticipan el futuro durante la acción. Hay solo total atención a lo que es ahora. Eso es lo que Buda llamaba acción correcta. Eso es lo que Eckhart Tolle llama rendición inteligente. No pasividad, sino acción naciendo de la presencia, no del ego. Y la diferencia es palpable. La acción del ego es frenética, ansiosa, cargada de miedo de no conseguirlo, miedo de no ser suficiente. La acción de la presencia es fluida, tranquila, poderosa, sin esfuerzo excesivo. Y aquí está la invitación que Buda hizo hace 2500 años y Eckhart Tolle hace ahora. No necesitas esperar más nada para estar presente. No hay prerequisito. No necesitas meditar 10 años, leer 50 libros, hacer un retiro en el Himalaya. La presencia está aquí ahora. Ella siempre estuvo. Tú solo estabas ocupado demasiado en el tiempo psicológico para percibirlo. Entonces, detente. Solo por 3 segundos. Detente. No detengas la mente. Detén de alimentar la mente. No intentes quedar presente. Detén de practicar la ausencia. Siente el cuerpo, escucha el sonido, ve el espacio alrededor. Es eso. No hay más nada. Todo lo que procuraste está aquí. Siempre estuvo. Siempre estará. Y cuando el ego vuelva, porque él va a volver, porque él es un patrón instalado hace décadas, no hay problema. No resistas al ego. Eso sería más ego resistiendo a sí mismo. Apenas observa, allá está mi mente llevándome para la preocupación de mañana. Allá está mi ego creando una historia de resentimiento. Observar sin juzgar es presencia, y cada observación enfraquece la identificación. Tú comienzas a percibir, yo no soy eso, yo soy quien está observando eso. Buda dijo, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú no eres tu cuerpo, tú no eres nada que pueda ser observado, tú eres la conciencia que observa. Eckhart Tolle dice la misma cosa con palabras diferentes. Tú eres el espacio en el cual todo acontece, no los eventos que acontecen en el espacio. Y cuando ese reconocimiento se estabiliza, cuando tú no crees más ser la historia del yo, algo profundamente libertador acontece. El tiempo psicológico pierde el poder. Tú puedes entrar en él cuando necesario, usar la memoria, hacer planes. Pero tú no quedas preso allá. Tú no haces de eso tu morada. Tu morada es el ahora. Siempre,
Y desde el ahora tú actúas, tú vives, tú te relacionas, pero de un lugar totalmente diferente, no de carencia intentando completarse, sino de plenitud expresándose, no de miedo intentando protegerse, sino de amor expandiéndose, no del ego intentando probarse, sino del ser simplemente siendo. Esa es la invitación de Buda. Esa es la invitación de Eckhart Tolle. Esa es la invitación de la vida. Deja de buscar. Está aquí. Totalmente. Ahora, tú acabas de descubrir algo que a Buda le llevó 6 años bajo el árbol para percibirlo, y que Eckhart Tolle despertó en un momento de colapso total, que el tiempo psicológico es la prisión del ego, y que tú nunca estuviste realmente preso, solo creíste en la historia. En los últimos minutos, tú sentiste el observador en ti, reconociendo la trampa temporal. Tú experimentaste los 3 portales. Tú tocaste la presencia que siempre estuvo aquí. Esa verdad sobre el tiempo como invención del ego para aprisionarte fue ignorada por la psicología convencional por décadas, porque ella disuelve la estructura del yo que necesita ser tratado en el futuro. Pocos canales tienen la quietud interior necesaria para transmitir a Eckhart Tolle y a Buda sin distorsionar las enseñanzas con ego espiritual, sin transformar la presencia en más una técnica de autoayuda. Cada video así exige un espacio de silencio profundo que la mente colectiva resiste, porque revelar que el tiempo psicológico es una ilusión amenaza toda la estructura de una sociedad que vive proyectada en el futuro o presa en el pasado. El supergracias allá abajo no es solo apoyo financiero. Es tú diciendo, yo reconozco que salí del tiempo psicológico por algunos minutos y vi la verdad. Es tú honrando el espacio de presencia que tocaste en este momento, no en el futuro, ahora. Cuando tú le das clic a aquel corazón dorado, tú activas la gratitud consciente, que es una de las formas más poderosas de presencia, porque la gratitud solo puede existir en el ahora. Tú no eres solo un espectador absorbiendo información. Tú eres conciencia reconociendo conciencia. Tú eres presencia validando presencia. Haz parte de quien escoge despertar de la prisión temporal al invés de alimentar el ego que quiere tornarse despierto en el futuro. Juntos estamos esparciendo la verdad que Buda y Eckhart Tolle revelaron, que el ahora es todo lo que existe y siempre fue. Ahora deja que te muestre cómo integrar eso en la vida cotidiana, porque el ego va a intentar transformar todo eso en más una teoría espiritual en el futuro. La integración acontece en 3 dimensiones del día. Primera dimensión, despertar consciente por la mañana. Durante los primeros 30 segundos al despertar, hay una ventana sagrada donde el ego aún no asumió el control total. Buda llamaba eso de mente fresca. Eckhart Tolle explica que es el momento donde tú puedes escoger la presencia antes que la narrativa del yo tome cuenta. Entonces, cuando tú despiertes mañana, antes de checar el celular, antes de comenzar la lista mental de tareas, haz una pausa, siente el cuerpo acostado, escucha los sonidos alrededor, respira conscientemente 3 veces y reconoce, yo soy. Estoy aquí, esto es ahora. No precisa de palabras, apenas reconocimiento silencioso. Ese acto simple programa el día para operar desde la presencia, no desde el ego. Lupita hizo eso durante 21 días. En los primeros días, el ego resistió violentamente. La mente gritaba, estás atrasada, tienes cosas urgentes, no tienes tiempo para eso, pero ella persistió. Y en la segunda semana, todo el día comenzó a tener una calidad diferente, menos reactivo, más responsivo, menos frenético, más fluido.
porque ella ancló la presencia en el primer momento consciente, creando un campo que jalaba de vuelta para el ahora. Segunda dimensión, micropausas de presencia durante el día. Eckhart Tolle enseña que tú no necesitas meditar 1 hora. 3 segundos de presencia total valen más que 1 hora de meditación mecánica del ego, intentando tornarse despierto. Entonces, a lo largo del día, crea portales de 3 segundos. Antes de abrir una puerta, siente la mano en la manija. Antes de atender el teléfono, respira una vez conscientemente. Antes de comer, observa la comida por 2 segundos. Antes de hablar, siente el cuerpo. Esos microportales quiebran la continuidad del tiempo psicológico. Ellos crean hendiduras donde la presencia puede entrar. Buda enseñaba exactamente eso cuando hablaba de atención plena en las actividades cotidianas. No se trata de hacer las cosas despacio como un ritual. Se trata de estar totalmente presente en lo que sea que estés haciendo. Lavar trastes siendo solo lavar trastes. Manejar siendo solo manejar. Caminar siendo solo caminar. Sin la mente en otro lugar. Sin el tiempo psicológico robándote el único momento real. Javier aplicó esto en su trabajo estresante de ventas. Cada vez que iba a hacer una llamada importante, él pausaba 3 segundos, sentía los pies en el suelo, respiraba, luego marcaba en 2 semanas. Sus resultados explotaron. No porque aprendió una técnica nueva, sino porque dejó de hacer llamadas desde la ansiedad proyectada en el futuro. La presencia es magnética, el ego es repelente, y uno no finge la presencia, o estás o no estás. Tercera dimensión, rendición consciente al adormecer. Eckhart Tolle dice que la transición al sueño es uno de los portales más poderosos si lo usas conscientemente. La mayoría de las personas se duermen identificadas con el ego. Entonces los sueños son una continuación del tiempo psicológico. Pero si te rindes conscientemente al sueño, algo diferente sucede. Sueltas el ego voluntariamente en lugar de ser noqueado por el cansancio. Y esto entrena la rendición que es esencial para la presencia. Así que por la noche, al acostarte, no luches contra el sueño y no te quedes en la mente rumiando el día. Siente el cuerpo entero por dentro como un campo energético. Percibe el peso hundiéndose en el colchón. Y conforme el sueño llega, observa la transición. Vas a percibir que hay un momento donde ya no eres tú. El ego se disuelve. La historia para el tiempo psicológico cesa y te sumerges en el vacío consciente. Si consigues observar ese momento sin resistir, estás practicando la pequeña muerte que Buda y los místicos de todas las tradiciones enseñaban. Porque dormir es morir para el ego temporalmente. Y si lo haces conscientemente, aprendes que tú no eres el ego. Guadalupe tenía terror de dormir por ataques de pánico nocturnos. El ego resistía violentamente al momento de disolución, pero cuando ella aplicó la rendición consciente, observando la transición al sueño sin resistir, el terror comenzó a disolverse, porque ella percibió que lo que temía no era el sueño, era la muerte del ego. Cuando ella paró de resistir, el pánico perdió el combustible. En 3 semanas, ella no solo dormía bien, sino que despertaba más presente. Y aquí está la revelación final que va a integrar todo. Buda y Eckhart Tolle no están pidiendo que creas en nada. Están apuntando a algo que puede ser verificado ahora, no en el futuro. Puedes testearlo en este exacto momento. ¿Hay algún problema en el ahora? ¿O todos los problemas están en el tiempo psicológico? No creas lo que estoy diciendo. Verifícalo. Trae tu atención total a este momento. Sin memoria, sin proyección,
solo esto que es ahora. ¿Hay sufrimiento aquí o hay solo lo que es? Y si verificas honestamente, vas a descubrir lo que Buda descubrió bajo el árbol y Eckhart Tolle descubrió en el banco, que el sufrimiento no está en el momento presente, está en la resistencia mental a lo que es, está en el tiempo psicológico que quiere que esto sea diferente, y cuando esa resistencia cesa, cuando hay aceptación total de lo que es, sin condición, sin historia, algo profundamente milagroso sucede, no en el futuro, ahora. La paz que buscaste por toda tu vida en conquistas externas, en validación de otros, en cambio de circunstancias, estaba siempre aquí. Solo estabas buscando en el tiempo psicológico, en lugar de reconocerlo, en el ahora. Entonces el despertar no es sobre alcanzar algo que no tienes, es sobre parar de negar lo que ya eres. Tú no te conviertes en presente, tú paras de practicar la ausencia. Tú no conquistas la paz. Tú paras de alimentar el conflicto interno. Tú no llegas a el ahora. Tú percibes que nunca saliste. Solo creíste en la historia del ego de que había un destino temporal a alcanzar. Y cuando esa inversión total de percepción sucede, cuando reconoces que el tiempo psicológico es una ilusión y que solo el ahora existe, tu vida no cambia necesariamente por fuera, pero tú ya no eres esclavo de ella. Haces lo que necesita ser hecho, pero no desde la carencia, desde la plenitud. Enfrentas desafíos, pero no como dramas personales del ego, sino como situaciones a ser respondidas desde el ahora. Te relacionas con personas, pero no desde la necesidad, desde la abundancia. Vives, pero no como alguien intentando completarse en el futuro, como presencia expresándose ahora. Ese es el legado de Buda. Esa es la enseñanza de Eckhart Tolle. Esa es la invitación que la vida hace a cada momento. Sal de la prisión del tiempo psicológico. Habita el ahora. No en el futuro, ahora. No después de resolver problemas, ahora. No cuando las circunstancias mejoren, ahora, porque el ahora es todo lo que existe, siempre fue, siempre será. Y tú siempre fuiste la presencia que está aquí para reconocer eso. Bienvenido de vuelta al único momento que existe. Bienvenido a la casa que nunca dejaste. Bienvenido a el ahora. Comenta aquí abajo ahora, en este exacto momento mientras lees esto. Consigues sentir aquel espacio de conciencia que está antes de los pensamientos. Describe lo que sientes cuando paras de alimentar el tiempo psicológico por 3 segundos. Sin análisis mental, solo la experiencia directa. Respondo a todos en las próximas 2 horas con presencia total.